Muchas gracias a Dios por una oportunidad más para meditar la palabra de Dios. Qué bendición es la palabra de Dios. Espero que ustedes se entusiasmen en esta mañana. No les va a entusiasmar mucho el tema porque tiene que ver con algo muy sucio, muy feo, como lo es el pecado. Creo que la vez pasada que consideramos el asunto de la carnalidad en el cristiano, del pecado en el cristiano, no fue suficiente tratarlo así. No le hice justicia al pasaje, en realidad. Solamente toqué el asunto de una manera muy somera. Cuando hablamos de las tentaciones, cuando hablamos del pecado, quisiera leer el texto, los dos textos, versículos, y luego empezar a comentar. Dice así la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, fue el versículo que vimos, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es ahí donde vamos a hacer hincapié en esta mañana. Cuando de su propia concupiscencia. Quiero subrayar eso, quiero que lo subrayen en sus mentes. Su propia concupiscencia. De que cada uno de nosotros está batallando con su propia concupiscencia, con su propio pecado, con sus propios deseos malos, deseos desordenados. Hablando al respecto, yo quisiera comenzar con una cita de la Biblia de Ginebra que ya había mencionado. Quiero recordárselo, esto ya lo incluí en la meditación pasada. Quiero que lo oigan otra vez, lo vean otra vez. La cita es la siguiente: debe notarse una diferencia entre ser probado y ser tentado. Dios prueba a los suyos, pero nunca los tienta a pecar, o para incitarlos a pecar. Hay tentaciones que surgen de nuestra propia pecaminosidad y otras provienen de fuera. El Señor Jesús, como no tenía pecado original, no fue tentado de esa manera. Él fue tentado, pero no interiormente, no por algo que viniera de él, es decir, que él tuviera maldad dentro de sí. No, él no tenía, él era santo, 100% santo. Eso venía fuera de él. Entonces, ni el pecado ni la tentación tienen su origen en Dios, pues Él es santo. Ahora, no sabemos mucho del origen del pecado porque la Biblia no habla mucho de ello. La información que tenemos es que este apareció en el cielo, ahí en el corazón de Luzbel, un ángel que originalmente había sido creado en perfección y que gozó de gran belleza, tal vez el ángel más atractivo del cielo, con más esplendor y belleza del cielo. Y simplemente dice la palabra de Dios que de un momento a otro se halló maldad en su corazón, apareció
el pecado allí en su corazón, y él quiso competir con Dios y su gloria. Él quiso tomar el lugar de Dios, quiso subirse por encima de Dios y reinar por encima de Dios, someter a Dios de ser posible. Y él tuvo que ser sacado de la presencia de Dios, porque Dios no admite el pecado en su presencia. Yo poco uso la Biblia de Scofield, pero tiene una cita ahí que me llamó la atención, que dice que la palabra tentación se usa en dos sentidos. Uno de ellos habla de la incitación al mal, como lo que aparece en Génesis 3, que registra la caída del hombre, Mateo 4:1, que registra la tentación de Jesús, y Santiago 1:14, que acabamos de leer, que nos habla de la concupiscencia que hay dentro de nosotros. Entonces esta es la palabra tentación que se usa aquí. Este es uno de los sentidos. Es la incitación al mal. Y el segundo es poner a prueba en la adversidad, como el caso de Abraham, que le fue pedido que sacrificara a su único hijo, a Isaac, que lo ofreciera a Dios en holocausto. Y las tentaciones también que recibió el Señor Jesús directamente de parte de Satanás. Esos son los dos sentidos de la tentación en la Biblia. Ahora, en la ocasión anterior nos referimos a la prueba. Hablamos de la prueba, que consiste en situaciones difíciles que Dios trae a nuestra vida con el propósito de ir formando en nosotros, forjando en nosotros el carácter de Cristo. El segundo aspecto de la tentación que menciona Scofield es lo que vamos a hablar. Hoy hablaremos más del primer aspecto, la incitación al mal, es decir, de donde viene todo ese río caudaloso de maldad, de dónde sale, de dónde viene, es lo que vamos a ver, y viene de nuestro propio corazón. Eso mora en nosotros, eso habita en nosotros, está esa corriente espantosa de maldad que nos arrastra muchas veces, con la cual luchamos constantemente, estamos batallando con eso y nos asedia de día y de noche, no importa que estemos despiertos, no importa que estemos dormidos. Esa corriente de maldad que hay en nuestro corazón nos aflige todo el tiempo. Hoy vamos a ver que la razón de por qué muchos cristianos son arrastrados por el pecado, son hechos presas del pecado, es porque subestiman el pecado que hay en ellos. Como que no están muy conscientes de cuánta potencialidad de pecar tienen, cuánta maldad todavía hay en sus corazones. Y caen, son atrapados por su propia pecaminosidad. Se distraen. Es más, juegan con el pecado. Jugar con el pecado es como acercarse a una serpiente venenosa. ¿Quién se atrevería a jugar con un animal así, con una bestia así? Ese animal lo único que va a querer es inyectarte su ponzoña. Y si te acercas a ella jugando, creyendo que eres muy bueno para escapar de su mordedura y su veneno, vas a caer víctima de su pecado, de su veneno, y vas a caer. Así es el pecado. Es como una serpiente enorme, ¿verdad? Que te va a envolver. Es como una de esas serpientes
constrictoras, ¿verdad? Que te abrazan, te aprietan, te muelen y luego te engullen. Y lo más terrible de eso es que una vez que el cristiano es atrapado por el pecado, aunque de alguna manera quisiera escapar, no puede, pero como que tampoco quiere, porque el pecado es muy adictivo y es engañoso. Y una vez que la persona está allí, que está metida con el pecado le gusta, le agrada el pecado, sabe que no está bien lo que está haciendo, pero es más, lo empieza a excusar, empieza a razonar. El pecado es tan engañoso que le hace razonar de manera equivocada. Bueno, en realidad esto no puede ser tan malo, además todo el mundo lo hace. Yo he visto a cristianos incluso que han tomado, hasta tienen cargos dentro de la iglesia y lo han cometido también, y ahí están. Entonces, pues, ¿por qué juzgarme a mí? Yo no estoy actuando tan mal como ellos. Y después de todo, todos pecamos, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y así se la llevan. Están enredados con su propio pecado y no pueden salir y no quieren salir. El pecado les ha engañado. ¿Por qué caen? Bueno, pues empiezan a jugar. Cuando el cristiano empieza a filtrear con el pecado, es seguro que va a caer. Y sea de la manera en que se exprese la concupiscencia. Mayormente se expresa en el aspecto de sensualidad. Tiene que ver con esa tendencia a la inmoralidad sexual y cosas así, pero no es necesariamente eso, nada más. Tiene que ver con motivaciones incorrectas, malas, de malos pensamientos, mostrar esa maldad que hay en el alma, contaminar el alma misma, tener malas actitudes, tener malos pensamientos hacia alguien y querer hacer cosas que no están bien para con otras personas. Entonces, aquí el llamado es a estar conscientes de nuestra pecaminosidad. Ahora, ¿qué tanta potencialidad hay en el cristiano para pecar? Pues la hay toda. Lo mismo que es capaz de hacer una persona que no tiene conocimiento alguno de Dios, el cristiano también lo tiene, esa potencialidad la tiene. Tiene la potencialidad de mentir, extorsionar, robar, matar, fornicar, adulterar, cualquier cosa. El pecado simplemente se va a expresar de la manera que se le dé la oportunidad. Es la misma carne, es la misma maldad, y el pecado solamente se va a expresar de alguna manera. Entonces, hay cristianos que no se imaginan qué tanta potencialidad hay en ellos para pecar. Se exponen al pecado y creen que van a escapar. No van a escapar. Si usted y yo, no importa cuántos años tengamos, no importa cuántos cargos hayamos desempeñado en la iglesia, no importa que haya sido diácono o pastor, misionero, quien les habla ha visto casos tremendos. Yo he visto a cristianos que son como robles altos, fuertes, crecidos en el reino de Cristo, en el reino del Señor, participando de manera tremendas en la obra de Dios, en la iglesia. Hombres que han librado grandes batallas en la vida espiritual, en la obra de Dios, y obteniendo grandes triunfos, convertirse en gigantes de la fe. Pues así de grandes como los he visto crecer, los he visto caer. Créanme, tengo nombres en mi mente. Yo podría darles nombres. Gigantes que se expusieron a su propia concupiscencia.
a su propia maldad, se expusieron a su propio pecado, empezaron a jugar con esa víbora y terminaron enrollados en ella y les destruyó. Y con ello destruyeron muchas vidas y arrastraron gran parte de la obra de Dios al infortunio. Oh, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé sabiduría y nos haga estar siempre conscientes de cuánto pecado tenemos todavía, de cuánta maldad hay en nosotros, para no dejarnos atrapar por ese pecado. Hubo un gran predicador, este es uno de mis grandes héroes, y se los voy a comentar en unos momentos. Pero antes les comento que había un gran predicador puritano que al ver caminar a un hombre borracho por la calle, zigzagueando ahí, yéndose de un lado para otro, tambaleándose de un lado para otro, lo vio y dijo: si no fuera por la gracia de Dios, ese sería yo. Si no fuera por la gracia de Dios, ese sería yo. Y usted puede pensar de todo pecado que ve en la calle, toda pecaminosidad que ve en la calle, expresándose a todo lo que da. Si usted y yo estuviéramos conscientes de cuánta potencialidad hay en nosotros para pecar, diríamos lo mismo que dijo este predicador. Mira nada más cómo se está expresando el pecado en esa persona. Y en esa persona se está expresando la misma pecaminosidad que yo tengo. Y si no fuera por la gracia de Dios, ese sería yo. Y dejaríamos de juzgar al borrachito, al homosexual, al afeminado, dejaríamos de juzgarle y diríamos: si no fuera por la gracia de Dios, al ladrón, al extorsionador, al asesino, al secuestrador, diríamos: si no fuera por la gracia de Dios, ese sería yo. Bueno, uno de mis grandes héroes es Jonathan Edwards. Yo recuerdo que en alguna ocasión tuve un libro que, por cierto, dejé olvidado en una boda. Alguien se lo encontró y lo vio tan hermoso que ya no me lo quiso regresar. Bueno, que Dios le bendiga que se lo llevó, ¿verdad? Ojalá le haya servido de algo. Pero ese libro tiene una serie de los mejores sermones, o por lo menos los sermones más famosos de Jonathan Edwards. Y recuerdo que me fui por toda esa serie tocando los temas que tocó Jonathan Edwards en sus sermones. Y recuerdo que nunca había visto yo tanto fruto de entregas de almas al Señor como en esa temporada. Me llevó como unos 6 meses ir por esa serie de sermones y vi tantas conversiones en nuestra iglesia. Y alguien me dijo: hermano, pues predicaste la misma palabra de Dios que predicó Jonathan Edwards. Le dije: sí, pero no con el poder del Espíritu que Jonathan Edwards predicaba. Qué envidia, ¿no? Estos hombres tan llenos del Espíritu de Dios, como el caso de él, ¿verdad? Que llegaba al púlpito y sin proferir una sola palabra la gente empezaba a conmoverse. Yo me imagino tan solo con ver su rostro y ver en él la paz de Dios y ver en él también manifestarse el Espíritu de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo. La gente empezaba a pedir a Dios que tuviera misericordia de ellos. Y bueno, este hombre, de veras, Jonathan Edwards, era un hombre que estaba muy consciente de su pecaminosidad. Y él dijo unas palabras que les voy a leer. Él escribió, bueno, yo no les di el nombre correcto, es Matthew Henry, el gran comentador. Yo estaba pensando en Jonathan Edwards, no sé por qué. Pero ese hombre también estaba igual, ¿verdad? Eran hombres llenos del Espíritu de Dios. Matthew Henry
también otro de mis grandes héroes, consciente de esa corriente de maldad en el corazón. Él comentó, y se los voy a traducir, a tratar de traducírselo aquí, de una revista trimestral que me llega de Estados Unidos, Sovereign Grace Messenger, o mensajero de gracia soberana. Se los voy a leer para que ustedes observen cómo Matthew Henry tenía esta idea. Lo mismo, ¿verdad? Pensaba Jonathan Edwards también. Él decía la misma frase, aparece aquí. Y él dijo las siguientes palabras. Él dijo: oh Dios de gracia, tú has imputado mis pecados sobre mi sustituto, y has imputado su justicia a mi alma. Me has vestido un vestido de novia, me has adornado con las joyas de santidad, pero en mi andar cristiano todavía sigo en harapos. Mis mejores oraciones están salpicadas de pecado, mis lágrimas penitenciales son tanta impureza, mis confesiones de lo malo son muchas agravaciones de pecado, mi recibir del Espíritu está manchado de carnalidad. Necesito arrepentirme de mi arrepentimiento. Necesito que mis lágrimas sean lavadas. No tengo túnica con que cubrir mis pecados, y no tengo telar para tejer mi propia justicia. Siempre estoy allí vestido en mis vestimentas sucias, y por la gracia siempre recibo un cambio de vestido, porque tú siempre justificas al injusto, tú siempre justificas al impío. Siempre estoy yéndome al país lejano y siempre regreso a casa como pródigo diciendo: Padre, perdóname. Y siempre me traes la mejor túnica. Cada mañana haces que la vista. Cada noche regreso a ella. Voy a mi día de trabajo en ella. Me caso en ella. Soy herido en ella. Y me paro frente al gran trono blanco en ella. Y entro al cielo brillando como el sol. Haz que nunca pierda la vista de la terrible pecaminosidad del pecado, de la excesiva justicia de salvación, de la excesiva gloria de Cristo, de la excesiva belleza de la santidad y de la excesiva maravilla de la gracia. Yo nunca hubiese podido inventar frases así. Qué cosa tan hermosa, pero qué cosa tan terrible nos hace ver Matthew Henry con respecto al pecado. Él estaba consciente de esa maldad terrible, pero él se aferraba a la justicia de Cristo. Y hermanos, es lo único que nos puede defender delante de Dios. Nosotros hicimos que nuestro pecado fuera aplicado a Cristo, fuera imputado, en términos teológicos, fue imputado, fue aplicado, fue atribuido a Cristo, pero su justicia fue imputada a nosotros, fue atribuida a nosotros. Nosotros le dimos nuestro pecado y Él nos dio su justicia. Deseo que pensemos en esto en esta mañana, hermanos, en esta potencialidad tremenda que hay de pecar en cuanto al pecado.
que sigue morando en nosotros para que no lo subestimemos y no nos arriesguemos, hermanos. El cristiano siempre debe estar en guardia, debe estar vigilante, porque nuestro pasaje dice que cuando alguno es tentado, no puede culpar a Dios por ello. Dios no va a jugar contigo de esa manera, jamás te propondría algo tan sucio, tan vil. Voy a buscar que mi hijo peque. No, Dios no. A Él no le gusta el pecado, Él no es el origen del pecado, Él no es la causa del pecado, Él no lo es. ¿Por qué? Porque Él es santo, nuestro Dios es 3 veces santo. Y Él no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, dice nuestro pasaje. Sino que cada uno, hagamos hincapié en esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso sí, lo tenemos todos nosotros. Y no crean que el día que nos convertimos, eso se salió de nosotros, Dios lo sacó de nosotros. No, ahí se quedó, ahí lo dejó el Señor. Y batallamos con ello toda la vida. Y no cree usted que cuando se ponga viejito, eso ya se va a acabar, ¿no? Sí, hermano. La persona puede tener 70, 80, 90 años y estar todavía pensando en pecar. El pecado se va a manifestar de todas formas, de alguna manera, en esa persona, por ancianita que esté. Y bueno, entonces ojalá que estemos conscientes de ellos. Y hagámonos esta pregunta: ¿estamos conscientes de nuestra pecaminosidad? Segundo, ¿qué tanto de la naturaleza pecaminosa mora en nosotros? Pues toda. ¿Qué tanta naturaleza eliminó el Señor y qué tanto cambio puede haber de ello? Y esa naturaleza vieja, esa carnalidad, ese pecado no prospera, no mejora y no hay nada que se pueda hacer con ello. Y es por eso que no debemos arriesgarnos. Es por eso que debemos tener cuidado y no arriesgarnos. Santiago nos dice que somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Somos acarreados, somos llevados, somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. El término original del Nuevo Testamento habla de malos deseos listos. Esta concupiscencia son malos deseos listos para expresarse en una actividad corporal. Vines dice que es una tendencia natural a hacer lo malo. El diccionario de Vines así lo define. Dice, es una tendencia natural a hacer lo malo. Es algo con lo que ya viene, ya nacimos con ese problema. Heredamos el pecado, ¿verdad?, de nuestros primeros padres. Nosotros lo heredamos. Entonces, cuando nacimos, ya nacimos con ese mundo de maldad dentro de nosotros. Y del momento que nacemos, al momento de expresarlo, no pasa mucho tiempo. De hecho, nacemos demandando atención. Y sabemos que ese bebé sabe, ese bebé inmediatamente entiende, traduce, computa en su mente que va a ser la atención, el centro de atención en el hogar. Desde el momento en que tú te acercas y dices, ay, qué bebito tan bonito, ay, mira qué cosa tan linda, ay, qué cosa tan preciosa, ay, mira haces que se sienta el bebé el rey del universo y dice, aquí es donde yo voy a hacer lo mío, y empieza a llorar, empieza a gritar y empieza a demandar atenciones, y más vale que lo hagas en el momento que él dice, porque si no va a gritar y va a expresarlo.
Y si lo acostumbras a que lo traigas en los brazos para allá y para acá, lo va a demandar. Si lo acostumbras a que tan pronto del grito lo atiendas, esa personita así de chiquita te va a manejar, ¿no es cierto? Aquellos que ya han tenido la experiencia de criar hijos, los que ya tuvimos esa experiencia, bien que lo sabemos. Bueno, pues así ya nacemos con eso, ya viene impreso en nosotros ese mundo de maldad. Bueno, es atraído, dice nuestro pasaje, y es seducido. El término original del Nuevo Testamento se usa para describir a un juego salvaje siendo atraído a trampas, cuando se cazan animales. Así como los animales son traídos a la muerte por medio de carnadas atractivas, el pecado es así como nos seduce. Siempre está poniendo algo delante de nosotros para que lo hagamos, para que caigamos. Bueno, así como el pescador pone la carnada atractiva que le promete al pez que va a disfrutar un platillo muy rico, muy suculento en esa lombriz de tierra que acaba de ponerle al anzuelo, o en esa carnada de plástico, qué sé yo, con tantos colores y piececitas que brillan, que llaman la atención al pez para que nade atrás de ella hasta que según el pez ya lo atrapa. El momento en que lo atrapa, deja de ser pez y se convierte en pescado. Porque cree que va a disfrutar algo muy delicioso, algo muy rico. Y eso que aparentemente iba a ser muy delicioso, muy rico, muy atractivo, muy apetitoso, se convirtió en su trampa. Mire usted, cómo hay tanta gente así. ¿Cuántos hogares destrozados hay? ¿Cuántos corazones destruidos, hechos pedazos hay por aquí, por allá, por personas que se dejaron llevar por la seducción del pecado, haciéndoles creer que iban a disfrutar algo muy sabroso, algo muy delicioso, y eso se convirtió en su peor trampa. Y puede ser desde una enfermedad hasta la destrucción de un hogar, la destrucción de toda una familia, la destrucción de hijos, amargura en el corazón de una esposa, amargura en el corazón de los hijos. ¿Por qué? Porque el hombre pensó que iba a disfrutar lo mejor y había encontrado por fin aquello que le iba a dar significado a su vida. Y mira lo que pasó. Y al final se queda como un perro solo, abandonado, lamiendo sus heridas y sin nadie que le anime, sin nadie que le atienda, sin nadie que le ame, sin nadie que le quiera. Eso es justo lo que se merece aquel que busca satisfacer su maldad, su pecado, pensando que el pecado le va a dar la mejor alegría, la mejor satisfacción, la mayor felicidad. Y lo único que trajo fue amargura, fue dolor, fue tristeza. Esto es lo que significa, ¿verdad?, ser atraído y seducido. Bueno, pues así como estos animales son atrapados, ¿verdad?, son atorados en esas trampas y luego reciben la muerte, es lo que pasa con el pecador. Es lo que pasa con el hermano que se expone a su propia pecaminosidad, a su propia concupiscencia, a sus propios deseos desordenados, deseos pecaminosos que hay en sus vidas. Subestiman ese mundo de maldad y terminan atrapados. Y después viene el sufrimiento. Pablo así lo dice a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
quieres cosechar muerte, eso es lo que vas a tener. Vas a tener una vida triste. ¿Sabes qué hace el pecado? El pecado te acaba. El pecado hace que te envejezcas antes de tiempo. Dios pudo haberte dado más vigor, más salud, si tan solo no te hubieras atrevido a pecar contra Él. Dios pudo haberte dado fortaleza en tu propio cuerpo, en tu ser, más vitalidad, pero buscaste la maldad. Y bueno, no te juzgo, porque soy hombre igual que tú, pero puedes venir al Señor, puedes pedir perdón en este día, puedes decirle: Señor, he sido un necio, he sido una tonta, he sido una necia, cuando yo debí buscarte a ti, y de ti recibiría todo. Las tentaciones, amados hermanos, el pecado promete a la gente algo bueno, pero que en realidad es dañino y es mortal. El pecado es mortal. Es peor que el mismo infierno, como dijo aquel predicador, y es peor que la misma muerte. El pecado es un principio de maldad y es lo peor de lo peor, lo que más te puede dañar. Ahora, cuando es atraído, dice, es un término de pesca este, es atrapar o capturar con una carnada a un pez. ¿Y qué es esta maldad? Dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 14. Este tipo de persona que ha sido atrapada, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes. ¿Sabe usted? Subrayo esa frase: seducen las almas inconstantes, y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Esa es la verdad de todo aquel que está seducido, es atraído por ese pecado. Bueno, quiera Dios que nosotros hayamos tomado consejo esta mañana. En primer lugar, sabemos que Dios nunca nos va a incitar a pecar. Él no quiere que pequemos, Él quiere que vivamos una vida de santidad, una vida recta, una vida limpia, una vida que le agrada. Pero sobre todo que estemos ahora conscientes, hermanos, de ese pecado que todavía mora en nosotros. El Señor Jesús nos dice en Mateo 15, 18 al 20, que la concupiscencia, el pecado, es la agencia o la causa de nuestro pecar, porque dice de qué habla la boca, de todo lo que hay en nuestro corazón, de esa maldad que hay en nuestro corazón, habla la boca. Eso está ahí adentro, hermano, y debemos tener mucho cuidado con ello. No crean que porque ya nos convertimos, porque ya aceptamos a Cristo, ya estamos del otro lado. No, mis queridos hermanos. El Señor nos da la salvación en Cristo, y gracias por Él, porque la gozamos, es una seguridad que tenemos en Él. Pero en este mundo vamos a batallar terriblemente con el pecado. Nos va a dar problema toda la vida. Yo le ruego, no se descuide. Tome usted consejo hoy con la palabra de Dios. Aférrese al Señor. Pídale que le dé valor para enfrentar su propia pecaminosidad. Métase usted a la palabra todos los días. Métase con el Señor en oración todos los días. Esa es la única manera en que vamos a someter al pecado que hay en nosotros con el poder de la gracia de Dios. ¿Qué podríamos hacer nosotros para protegernos de nosotros mismos? No podríamos. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? No tenemos capacidad. Matthew Henry dijo: mira, esto es lo que yo tengo. Aún hasta de mi propio arrepentimiento debería yo arrepentirme. Todo lo que hago, todo lo que digo, aún mis oraciones y mis sermones están salpicados de maldad. Podrían ustedes preguntarme si creo yo que este devocional que estoy dando está salpicado de pecado también.
Por supuesto que sí. Qué pena, pero es la verdad. Porque todos tenemos ese problema. Y el que les está hablando esta mañana, por lo menos esta mañana, está consciente de ello. Porque se los estoy diciendo, lo estoy viendo en la palabra. Es penoso, pero hermanos, nos ayuda a saberlo. Porque vamos a tener cuidado en este día. Tenga usted cuidado con el pecado. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser enredados por este mundo y de manera no ser arrastrados por esta corriente de maldad que se lleva en el primer momento aquel que se descuida. Que Dios nos ayude, que Dios le ayude a usted en este día, que Dios me ayude a mí en este día. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que esta meditación de la palabra de Dios le haya alertado. Que Dios le ayude, que Dios nos ayude. Nos vemos el día de mañana.